Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Tenemos que concentrarnos en lo que sucede en Venezuela, sobre todo luego de lo ocurrido durante el pasado fin de semana, en el que hay unos señalamientos, unas denuncias bastante graves en torno a lo que puede ser una presunta violación del espacio aéreo colombiano por parte de quienes llevan las riendas en Venezuela, sobre todo ante estos ejercicios cívico-militares y esta exposición del material bélico que tienen en Venezuela para tratar de intimidar, no sé a quién, pero tratar de intimidar, yo creo que a la propia población venezolana. Precisamente tenemos un portavoz de representantes de autoridades colombianas hoy con nosotros conversando para ventilar esta delicada situación. Así es, no solamente el tema del sobrevuelo, también hemos hablado de la incursión terrestre, Así es. de lo que se generaron con unos guardias nacionales, donde no solamente traspasaron fronteras, robaron a personas de Colombia y se devolvieron a Venezuela. Una situación bastante delicada y también más allá de lo que está ocurriendo en este momento entre ambos países. Tenemos a la senadora de la República de Colombia, ella específicamente es del Centro Democrático, quien amablemente está siempre atenta a la situación de Venezuela, cosa que le agradecemos a la senadora Paola Holguín. ¿Cómo está, senadora? Gracias por acompañarnos y sobre todo por estar atenta ante la situación que lamentablemente estamos viviendo los venezolanos en este momento. José hacía el preámbulo sobre este tema de la violación del espacio aéreo y también que ha habido incursión a nivel terrestre. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen hasta el momento, senadora? Bueno, lamentablemente no es la primera vez. En lo que va del gobierno, del actual gobierno, se han presentado unos 80 incidentes en la frontera de manera reiterada. El gobierno ha violado la soberanía, ha violado el territorio colombiano, se han presentado incidentes aéreos, terrestres, adicionalmente, y lo más grave es que en estas violaciones de territorio colombiano también se han presentado asesinatos, heridos o robos, como sucedió en el pasado incidente. Nosotros el martes de esta semana tuvimos una sesión que obviamente fue reservada en la Comisión de Seguridad y Defensa para analizar todo el tema fronterizo. Nosotros tenemos una enorme preocupación por estos incidentes que consideramos son intentos de provocación contra el pueblo colombiano. Senadora, para entender y poner en contexto quizás en otras operaciones en el pasado, cuando existían este tipo de movilizaciones, de prácticas militares, existían coordinaciones previas entre ambas autoridades, tanto del gobierno de Venezuela como del gobierno de Colombia, para notificar sobre la realización de este tipo de operaciones y evitar algún tipo de malentendido. Y si en algún momento pudiese haber la posible violación de la soberanía, esto se arreglaba quizás de una manera más cordial. Ahora hemos visto que ha sido reiterada este tipo de agresión por parte de las autoridades venezolanas y que no han tenido ni siquiera el detalle de pedir disculpas. No, una cosa muy grave es que no solo la manera reiterada en que se han dado estas violaciones, sino que además cuando la Cancillería ha hecho las reclamaciones, en muchos casos ni siquiera han dado respuesta a las reclamaciones que se han hecho. Nosotros estamos sumamente preocupados por la situación de la frontera, porque hoy estamos enfrentando dos retos. El primero es la atención humanitaria a los venezolanos, que miles y miles cruzan diariamente para Colombia. Nosotros tenemos la obligación moral de ayudarlos, de brindarles albergue, seguridad, pero también tenemos el problema muy grave de una violación sistemática de la soberanía y donde se pone en riesgo la seguridad y la defensa de Colombia. Y la verdad es que ha sido muy desobligante permanentemente la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro frente a estos hechos. Senadora, hemos visto el tema de la atención humanitaria, cómo
diariamente las cifras son escandalosas y cómo también se ha creado cierto caos en algunas de los pueblitos, de las ciudades fronterizas, porque obviamente el recibir un impacto importante migratorio cambia todo, desde los cupos en las escuelas hasta las ofertas de trabajo, y eso es una realidad que se está viviendo en este momento y que lo están viviendo ustedes los colombianos. Ante esta situación que se está presentando, hemos visto que en algunos medios de comunicación se hablaba de un posible campo de refugiados para venezolanos, pero no se confirmó. ¿Qué tanto hay de cierto de esto? ¿Ustedes tienen información al respecto? Si a nivel de comisiones de alto nivel se está evaluando esta situación en virtud de ello, de la cantidad de venezolanos que están migrando hacia Colombia. El doctor Juan Carlos, que es consejero para la seguridad de la Presidencia de la República, habló en algún momento de los campos para albergar a los venezolanos y brindar ayuda humanitaria, pero salvo unas declaraciones que él dio en medios, nosotros no hemos tenido confirmación sobre este tema. Lo que sí ha sucedido es que en la plenaria del Senado y en la plenaria de la Cámara, los congresistas hemos aprobado por unanimidad unas proposiciones donde le estamos pidiendo al gobierno nacional que de la crisis humanitaria en la frontera para poder hacer un llamado con esta declaratoria de crisis humanitaria a Naciones Unidas y a sus organismos para que nos ayuden a brindar apoyo, porque como ustedes lo han dicho, nosotros tenemos hoy una dificultad y es que no tenemos la capacidad económica para poder dar la respuesta adecuada en temas de salud, de educación y empleo para los miles y miles de venezolanos que están llegando diariamente a nuestro territorio. Senadora, yo quiero abordar lo ventilado por Yatsu hace un rato sobre esta presunta incursión de uniformados venezolanos que cometieron hechos delictivos, se apropiaron de teléfonos celulares de la población colombiana. En una operación normal que se encuentre en ese caso el Ejército de Colombia y que actuase a manera de defender la soberanía y a la seguridad de la población, podría desatarse un hecho bastante lamentable. Es decir, para explicar un poco a la audiencia que en este caso podría haber en esa situación una reacción justificada por parte de los militares colombianos. Sí, aquí lo que, además porque, mire, cada vez es más grave, no solo porque incursionan, sino porque ahí están las pruebas de los videos donde llegaron agrediendo, robando, disparando, y no es la primera vez que sucede. El gobierno colombiano, en una prudencia que a veces yo he criticado por excesiva, ha permitido que de manera sistemática se presenten estos desmanes por parte de miembros de fuerzas venezolanas. El gobierno, las fuerzas militares y de policía son sumamente prudentes, no han querido reaccionar, quieren evitar una confrontación que nosotros sentimos que día a día es más difícil, claro, porque son más los ataques, son más difíciles, y mire, si ha presentado robos, si han presentado asesinatos, si ha presentado daño a infraestructura. Sí. Nosotros estamos muy preocupados. El problema del narcorrégimen que hoy gobierna Venezuela es que no solo ha violentado los derechos del pueblo venezolano, los derechos democráticos, la división de poderes, no solo ha llevado al colapso económico que hoy está provocando la falta, la escasez de alimentos, de medicamentos en Venezuela, sino que además es un narcorrégimen que ha estado aliado con organizaciones terroristas y narcotraficantes, entre ellas la FARC, y además de manera sistemática ha violado nuestra soberanía, sí, y ha puesto en riesgo la seguridad y la defensa de Colombia. Senadora, agradecemos enormemente el que nos haya podido atender la senadora Paola Holguín, senadora de la República de Colombia por el Centro Democrático, y sobre todo por estar atenta, senadora, a la situación que ocurre en Venezuela, al tema de la ayuda humanitaria. Ojalá y se aprueben los recursos para seguir ayudando a esta gente tan desesperada que está saliendo de nuestro país. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias a ustedes, y por último déjenme reiterar que nosotros con el pueblo venezolano tenemos todo el afecto, todo el compromiso, los acompañamos en su lucha, y otra cosa es la diferencia profunda que no nos cansaremos de denunciar de los abusos del narcorrégimen que hoy gobierna nuestro hermano país. Gracias, senadora. Muchísimas gracias por sus palabras, senadora. Muchísimas gracias.
las autoridades venezolanas y que no han tenido ni siquiera el detalle de pedir disculpas. No, una cosa muy grave es que no solo la manera reiterada en que se han dado estas violaciones, sino que además cuando la Cancillería ha hecho las reclamaciones, en muchos casos ni siquiera han dado respuesta a las reclamaciones que se han hecho. Nosotros estamos sumamente preocupados por la situación de la frontera, porque hoy estamos enfrentando dos retos. El primero es la atención humanitaria a los venezolanos, que miles y miles cruzan diariamente para Colombia. Nosotros tenemos la obligación moral de ayudarlos, de brindarles albergue, seguridad, pero también tenemos el problema muy grave de una violación sistemática de la soberanía y donde se pone en riesgo la seguridad y la defensa de Colombia. Y la verdad es que ha sido muy desobligante permanentemente la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro frente a estos hechos. Senadora, hemos visto el tema de la atención humanitaria, cómo diariamente las cifras son escandalosas y cómo también se ha creado cierto caos en algunas de los pueblitos, de las ciudades fronterizas, porque obviamente el recibir un impacto importante migratorio cambia todo, desde los cupos en las escuelas hasta las ofertas de trabajo, y eso es una realidad que se está viviendo en este momento y que lo están viviendo ustedes los colombianos. Ante esta situación que se está presentando, hemos visto que en algunos medios de comunicación se hablaba de un posible campo de refugiados para venezolanos, pero no se confirmó. ¿Qué tanto hay de cierto de esto? ¿Ustedes tienen información al respecto? Si a nivel de comisiones de alto nivel se está evaluando esta situación en virtud de ello, de la cantidad de venezolanos que están migrando hacia Colombia. El doctor Juan Carlos, que es consejero para la seguridad de la Presidencia de la República, habló en algún momento de los campos para albergar a los venezolanos y brindar ayuda humanitaria, pero salvo unas declaraciones que él dio en medios, nosotros no hemos tenido confirmación sobre este tema. Lo que sí ha sucedido es que en la plenaria del Senado y en la plenaria de la Cámara, los congresistas hemos aprobado por unanimidad unas proposiciones donde le estamos pidiendo al gobierno nacional que de la crisis humanitaria en la frontera, para poder hacer un llamado con esta declaratoria de crisis humanitaria a Naciones Unidas y a sus organismos para que nos ayuden a brindar apoyo, porque como ustedes lo han dicho, nosotros tenemos hoy una dificultad, y es que no tenemos la capacidad económica para poder dar la respuesta adecuada en temas de salud, de educación y empleo para los miles y miles de venezolanos que están llegando diariamente a nuestro territorio. Senadora, yo quiero abordar lo ventilado por Yatsú hace un rato sobre esta presunta incursión de uniformados venezolanos que cometieron hechos delictivos, se apropiaron de teléfonos celulares de la población colombiana. En una operación normal que se encuentra en ese caso el Ejército de Colombia y que actuase a manera de defender la soberanía y a la seguridad de la población. José hacía el preámbulo sobre este tema de la violación del espacio aéreo y también que ha habido incursión a nivel terrestre. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen hasta el momento, senadora? Bueno, lamentablemente no es la primera vez. En lo que va del gobierno, del actual gobierno, se han presentado unos 80 incidentes en la frontera de manera reiterada. El gobierno ha violado la soberanía, ha violado el territorio colombiano, se han presentado incidentes aéreos, terrestres, adicionalmente, y lo más grave es que en estas violaciones de territorio colombiano también se han presentado asesinatos, heridos o robos, como sucedió en el pasado incidente. Nosotros el martes de esta semana tuvimos una sesión que obviamente fue reservada en la Comisión de Seguridad y Defensa para analizar todo el tema fronterizo. Nosotros tenemos una enorme preocupación por estos incidentes que consideramos son intentos de provocación contra el pueblo colombiano.
Senadora, para entender y poner en contexto quizás en otras operaciones en el pasado, cuando existían este tipo de movilizaciones, de prácticas militares, existían coordinaciones previas entre ambas autoridades, tanto del gobierno de Venezuela como del gobierno de Colombia, para notificar sobre la realización de este tipo de operaciones y evitar algún tipo de malentendido. Y si en algún momento pudiese haber la posible violación de la soberanía, esto se arreglaba quizás de una manera más cordial. Ahora hemos visto que ha sido reiterada este tipo de agresión por parte de... Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Tenemos que concentrarnos en lo que sucede en Venezuela, sobre todo luego de lo ocurrido durante el pasado fin de semana, en el que hay unos señalamientos, unas denuncias bastante graves en torno a lo que puede ser una presunta violación del espacio aéreo colombiano por parte de quienes llevan las riendas en Venezuela, sobre todo ante estos ejercicios cívico-militares y esta exposición del material bélico que tienen en Venezuela para tratar de intimidar, no sé a quién, pero tratar de intimidar, yo creo que a la propia población venezolana. Precisamente tenemos un portavoz de representantes de autoridades colombianas hoy con nosotros conversando para ventilar esta delicada situación. Así es, no solamente el tema del sobrevuelo, también hemos hablado de la incursión terrestre, Así es, de lo que se generaron con unos guardias nacionales donde no solamente traspasaron fronteras, robaron a personas de Colombia y se devolvieron a Venezuela. Una situación bastante delicada y también más allá de lo que está ocurriendo en este momento entre ambos países. Tenemos a la senadora de la República de Colombia, ella específicamente es del Centro Democrático, quien amablemente está siempre atenta a la situación de Venezuela, cosa que le agradecemos a la senadora Paola Holguín. ¿Cómo está, senadora? Gracias por acompañarnos y sobre todo por estar atenta ante la situación que lamentablemente estamos viviendo los venezolanos en este momento. Podría desatarse un hecho bastante lamentable, es decir, para explicar un poco a la audiencia que en este caso podría haber en esa situación una reacción justificada por parte de los militares colombianos. Sí, aquí lo que, además porque, mire, cada vez es más grave, no solo porque incursionan, sino porque ahí están las pruebas de los videos donde llegaron agrediendo, robando, disparando, y no es la primera vez que sucede. El gobierno colombiano, en una prudencia que a veces yo he criticado por excesiva, ha permitido que de manera sistemática se presenten estos desmanes por parte de miembros de fuerzas venezolanas. El gobierno, las fuerzas militares y de policía son sumamente prudentes, no han querido reaccionar, quieren evitar una confrontación que nosotros sentimos que día a día es más difícil, claro, porque son más los ataques, son más difíciles, y mire, si ha presentado robos, si han presentado asesinatos, si ha presentado daño a infraestructura. Sí. Nosotros estamos muy preocupados. El problema del narcorrégimen que hoy gobierna Venezuela es que no solo ha violentado los derechos del pueblo venezolano, los derechos democráticos, la división de poderes, no solo ha llevado al colapso económico que hoy está provocando la escasez de alimentos, de medicamentos en Venezuela, sino que además es un narcorrégimen que ha estado aliado con organizaciones terroristas y narcotraficantes, entre ellas la FARC, y además de manera sistemática ha violado nuestra soberanía y ha puesto en riesgo la seguridad y la defensa de Colombia. Senadora, gracias.